Oye, por favor, ahí me dicen, ¿verdad? La Iglesia de Cristo no es una organización humana. La Iglesia de Cristo, como lo dice su nombre, es de Cristo. No pertenece a ningún ministro humano. Ni siquiera podemos decir que la Iglesia pertenece al apóstol Pablo, porque no es la Iglesia de Pablo, sino que es la Iglesia del que murió, derramó toda su sangre por amor en la cruz del Calvario y resucitó. De él es la Iglesia. ¿Y cuántos aquí son de la Iglesia de Cristo? Bueno, usted es de Cristo, lo compraron por precio. El precio más alto que se pudo haber pagado por un hombre y una mujer, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. El Dios hombre se entregó por nosotros, precisamente para que nosotros fuéramos de Él. Por eso dice que no somos ya de nosotros mismos, sino somos de Él. Amén. Entonces, el Señor me hacía ver la incertidumbre, porque por un momento me sentí incierto acá. Se lo confieso. Señor, ¿y qué vamos a hacer? Porque yo tengo la tendencia de organizar como lo sé hacer. Porque he caminado mucho en esto. Si usted quiere, he hecho los méritos suficientes como para poder organizar. Como para saber en qué se equivocaron otros antes y en qué yo no me voy a equivocar. Pero eso sería muy humano. Eso sería depender de mi experiencia, de mi currículum, si usted quiere. Yo no quiero depender de eso. Yo quiero depender de Dios porque creo que nos está llamando a algo nuevo. Dios siempre llama a algo nuevo. Pero pude ver, casi me pude meter en la casa, donde en el libro de los Hechos, y vamos a leer los primeros versos, ya lo tiene, usted me dice amén si ya lo tiene, capítulo 1 de Hechos, acuérdese, traiga su Biblia. Dice, estimado Teófilo, en mi primer libro, que es el Evangelio de Lucas, me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esa fue una etapa en la vida de los primeros cristianos. Y dice, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido, hablando de Jesús. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. Leamos por un momento el 12. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. ¿Quiénes? Ahí lo dice. Lucas era un hombre que llevaba bitácora, ¿verdad? Él apuntaba todo y investigaba todo. Y dice, cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban ahí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos, ¿cuántos contó? 11, ¿ok? Judas se había ahorcado. Todos en un mismo espíritu. Porque yo le preguntaba al Señor, ¿y ahora qué hacemos? Usted se preguntaba, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, el Señor me dijo, ahí está el manual. Abre la Biblia. Se dedicaban a la oración. ¿Cuántos de nosotros nos estamos dedicando a la oración? Bueno, un amén. ¿Y los demás? Nos estamos dedicando a la tele. Nos podemos estar dedicando a muchas cosas, pero aquí dice, se dedicaban, yo quiero que usted entienda el momento. El contexto de todo esto está que Cristo había muerto, había resucitado, habían sido emociones fuertes para los discípulos, para los cercanos a Jesús, pero había resucitado y se había presentado vivo.
había una algarabía porque el que había muerto ahora vivía y era más poderoso. Le habían dado un cuerpo que atravesaba sólidos, le habían dado un cuerpo que se podía transformar a voluntad. Si antes fue importante y maravilloso caminar con Jesús, ahora era mejor. Pero solo se quedó 40 días. Y yo sospecho que cuando Él se fue, porque se quedaron mirando arriba, no podían bajar la vista. Porque su esperanza, su maestro, su pastor, su todo, se había ido. Y regresaron, yo creo que otra vez tristes. Yo casi podía ir sentado ver la imagen. Y esos 11 hombres, que no solo eran hombres, también había un grupo más grande, tal vez podemos contabilizarlo mejor, dice, todos según mi espíritu se dedicaban a la oración, no encontraron algo mejor. Antes, cuando murió Jesús, Pedro quiso pescar, ¿verdad? Encontró que volver a su profesión de antes era lo mejor y lo hizo y se llevó a todos los demás porque era líder. Entonces, yo no quisiera llevarlos a pescar a ustedes. Ese no es el plan. Aunque somos y vamos a ser pescadores de hombres. Nos vamos a preparar para eso. Pero dice, junto con las mujeres. Ah, bueno, este evangelio no es machista. Digan amén las mujeres. Porque en este pequeño grupo donde arrancó la iglesia, no arrancó solo hombres. Sino gloria a Dios porque también arrancaron mujeres. Dice, junto con las mujeres. Yo no sé quiénes. Tal vez eran las famosas 3 Marías que estaban al pie de la cruz. Porque eran las únicas valientes. Y con los hermanos de Jesús. Yo no sé cuántos eran los hermanos de Jesús. Pero aquí está hablando los hermanos en la carne. Se debe entender así. Porque está hablando de los 11, que también eran hermanos si hubiera estado hablando espiritualmente. Pero dice, y los hermanos de Jesús. Uno de ellos era Jacobo, el que escribió el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento, que es Santiago. ¿Y quién más? Y su madre, leamos aquí. Y su madre, María. Bueno, si eran las 3 Marías, si estaba las mujeres y eran ellas, por lo menos había 14 personas ahí, ¿verdad? Pero después yo no sé cómo hicieron para que se juntaran 120. Pero lo importante es que estaban inquietos. Ellos habían visto que el que dirigió todo lo que les había pasado en 3 años y medio ya no estaba. Y este mensaje debería haberse predicado hace 7 años cuando murió el doctor Ríos, porque de alguna manera nosotros, los que vivimos su muerte, como un vaso de Dios usado en medio de nosotros, murió nuestro pastor, así nos sentíamos. Pero quizá hoy yo pude volver a sentir eso y casi le dije, Señor, ¿será que el paréntesis se cerró de 7 años? Y ahora tenemos que hacer algo para continuar con lo que tú tenías. Y todavía no tengo la respuesta. Pero, gracias a Dios, tengo un libro que es la revelación de Dios donde hay respuestas. Y ojalá que usted y yo, a través del Espíritu, recibamos confirmación de lo que Dios quiere para nosotros. Pero una cosa muy importante es que, sentado ahí, yo recibí en este momento que nosotros debemos de ver cómo se construye la iglesia. Tenemos que estar ciertos de cómo se construye la iglesia. No como los hombres a través de 2000 años han hecho diferentes intentos, unos buenos, otros malos. Sino que tenemos otra vez que volver a esta bendita palabra y nada mejor como ver lo que recogió Lucas, inspirado por el Espíritu Santo de una manera detallada para saber qué es lo que hay que hacer. Una de las cosas que yo tengo claras es que hay que dedicarnos a la oración. Porque así arrancó la iglesia. Y pienso que cada vez que una congregación que forma parte como una célula del cuerpo de Cristo, como que si fuera una célula de todo lo que... ¿Cuántos millones de células conformarán nuestro cuerpo? Millones, millones y millones y millones. Y nosotros podemos pensar que solo en este país hay más de 25 congregaciones como esta. 25,000. Solo en Guatemala. ¿Cuántas habrán en América Latina?
¿Cuántas habrán en todo el mundo? Tal vez millones que están buscando de Dios. Pero la pregunta es, ¿estarán o estaremos, porque allí ya formamos parte nosotros, siguiendo las instrucciones originales? Y yo quiero caminar en esta nueva etapa con ustedes siguiendo el manual, no mi programa. Hermanos, yo sé muchos programas. He caminado casi toda mi vida en esto. Pero no quiero los programas humanos. Se lo vuelvo a repetir. Yo quiero que usted ore para que nosotros seamos iluminados, recibamos revelación en cuanto a lo que Dios quiere. Pero note usted que dice que se dedicaban a la oración, pero estaban en un mismo ¿qué? Espíritu. Lo más difícil en un grupo ya como este es estar en un mismo espíritu. Ahora, yo entiendo que eso no lo hace el hombre. Eso lo hace Dios. Y la única razón por la que nosotros podemos decir que estamos en un mismo espíritu es porque Efesios dice que tenemos un solo espíritu. Yo quiero que por un momentito camine usted conmigo a la epístola a los Efesios. Hoy no tomé nota yo de la hora, pero cuando lo vea dormirse o lo vea enojado, yo sé que voy a tener que parar. O cuando lo vea ya inquieto, pero vamos a ver qué tanto logramos avanzar. Gloria a Dios, está orando por el sonido, ¿verdad? Que ya tronó, no sé por qué. Era que jalé algo yo ahí, pero estamos orando para que el sonido siga bien. No es Efesios, es Filipenses, hermano. Filipenses, me parece que es el capítulo 2. Sí, es el capítulo 2. Pero yo quiero que lea usted conmigo. Déjeme ver exactamente. Dice, vamos a ver si ese es el que quiero. No, creo que solo téngame paciencia, hermano, porque si usted me ayuda, es el 4 de Efesios. Sí, el 4 de Efesios es lo que quiero leer, porque esto nos habla de las características de la iglesia de Cristo. Lo tiene, dice, leamos desde el 3. Esfuércense, hay una parte que nos toca hacer a nosotros. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. Es un verso paralelo al que acabamos de ver. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Eso quiere decir que cuando nosotros nos esforzamos por la unidad del Espíritu, viene paz a nuestros corazones. Por eso dice, en el vínculo de la paz. Pero ahora va a decir el apóstol lo que es la iglesia. Y la iglesia dice que hay un solo cuerpo. Ahora yo quiero que usted entienda, hermanos, que nosotros no nos vamos a considerar un grupo aislado. No podemos ser una célula aislada. Si microscópicamente, a través de la ingeniería genética, ahora pudieran aislar una célula y la dejan ahí solita, ¿qué pasa con esa célula? Se muere. Nosotros no podemos ser un grupo aislado. No podemos ser un grupo que nos consideremos especiales. Nosotros, como dice la Biblia, somos un cuerpo. Y el cuerpo de Cristo está diseminado en todo el mundo y está compuesto no por todos los que asisten a una iglesia evangélica o cristiana, sino que está conformado por todos los que hemos nacido de nuevo. Y no todos los que se congregan han nacido de nuevo. Es muy probable que aquí haya gente que no ha nacido de nuevo. ¿Puede ser? Amén. Al fin y al cabo, el que da testimonio en nuestro espíritu es el Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. Entonces dice, hay un solo cuerpo. Y yo quiero que usted se considere una célula de ese cuerpo. Por muchos años, los que venimos del LIM, yo me convertí fuera del LIM y llegué al LIM y fui bendecido en el LIM. Pero por muchos años, el que nació en el LIM se ha considerado muy especial. Tenemos que hablarlo claro. ¿Nos hemos creído la última Coca-Cola en el desierto? ¿Cuántos dicen amén? Nos hemos sentido orgullosos de nuestro lugar de nacimiento en Dios. Y tenemos que glorificar a Dios porque nos permitió nacer ahí, a los que nacieron y a los que no nacimos, a los que el Señor nos llevó, ya nacidos.
Pero muchas veces se ha pensado que, o se pensó, y usted pudo haber navegado en ese concepto, que solo Elim era el cuerpo de Cristo. Insisto, todo el que nació de nuevo, genuinamente, donde esté y donde se encuentre, y llámese como se llame, es su hermano en Cristo. Miembro de la familia de Dios y por lo tanto un solo cuerpo. Entonces yo, una de las cosas que le voy a pedir es que la próxima vez que usted se encuentre como un bautista, ámelo. Y no diga, y usted no cree en el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Hablar de doctrina será motivo de guianza del Espíritu. Y si esa persona se lo pide, y si esa persona se abre, pero ámelo. Porque ¿qué es la unidad del Espíritu? La unidad del Espíritu que tenían cuando arrancaron esos 14, 15, yo no sé cuántos eran, pero era un grupo tan pequeño que venían de ver al Señor que murió y resucitó por ellos ascender. Y tuvieron inmediatamente una experiencia tan impresionante, porque como yo estaba ahí, Señor, ¿y ahora qué? Porque yo no me voy a llevar que me las sé todas. Y usted ore porque yo no sé así. Porque muchos han fracasado y han hecho fracasar a mucha gente por creerse de esa manera. Por pensar que ya la experiencia que han tenido en el ministerio los capacita para hacer hasta con los ojos cerrados, como diría un ministro una vez, hasta de taquito me pastoreo a estos viejitos, dijo. ¿Se acuerdan de quién dijo eso, verdad? Bueno, un día se los va a revelar el Señor. Porque a veces creemos que, ese grupito de taquito me lo pastoreo. Cuidado, porque esos 2 o 3 fueron salvados por la sangre de Cristo. Y el que vela por ellos es Él, porque es el príncipe de los pastores, al que vamos a dar cuenta. Entonces nadie puede decir, estos de taquitos. Tan nos debemos de preparar para hacer nuestra función ministerial con uno como con 1000. Yo estoy seguro que cuando usted le toque predicar, si Dios le da esa oportunidad a 1000, usted se va a preparar un mes. Pero empiece a preparar un mes para hablarle a uno. Amén. Porque entonces cuando llegue ese momento, usted no va a tener que hacer muchas cosas especiales para ese momento. Pero la experiencia que tuvieron fue que, como la pregunta en la mente de ellos cuando miraban al Señor, yo no sé si usted se pudiera apropiar de ese momento y usted percibir que el Señor se está yendo. ¿Qué pensaría Pedro? Porque Pedro se sentía líder, ¿verdad? Hoy hay nuevas tendencias donde dicen que no era Pedro, sino que era otro, o era otra. Hay muchas tendencias ahora en los nuevos evangelios que se están explicando en estos días, pero lo que Dios hizo inmediatamente, y es ahí donde viene, cuando hay un corazón dispuesto, es que mandó 2 personajes con vestiduras blancas. Eso indica que la iglesia desde su albor, desde su nacimiento, ha sido respaldada sobrenaturalmente. Yo quisiera que también descendieras ángeles hoy. Y yo creo que están aquí, pero nosotros no los vemos. Ojalá los viéramos, ¿verdad? Lo que me consuela es que el que fue mi pastor por muchos años dijo, yo no he visto ni la punta de la ala de un ángel, dijo. Así dijo una vez el doctor Ríos, ¿verdad? Entonces, nosotros tampoco estamos por vista, estamos por fe. Pero en este caso, dice que los personajes, y por cierto, yo no creo que han bajado con alas. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo estoy caminando otra vez en Hechos. Después voy a regresar a Efesios, porque ahí decía que somos un solo cuerpo. Pero note usted que ellos necesitaban el plan. Nosotros necesitamos un plan. Pero queremos el plan de Dios. Y dice, ¿2 qué? ¿2 qué? Estamos en el 1. En el 1, no, estamos en el 1:10. Porque estamos hablando de vestiduras blancas.
¿Dos qué dice la Biblia? Dos hombres, dos varones. Entonces, si hubieran llevado alas, Lucas hubiera dicho dos ángeles. Ahora, por supuesto que eran ángeles. Pero acuérdense que los cuerpos espirituales de la jerarquía celeste se pueden modificar. ¿Cuántos quieren uno de esos? Un tacucho de esos. Las hermanas, como de 15. Y los varones, portachones. Yo voy a inflar el mío. Pero ¿cuántos quisiéramos ese cuerpo? ¿Y saben que tenemos promesa de que vamos a tener un cuerpo como el del Cristo resucitado? Y todavía ese va a ser uno para mientras. Porque hay la promesa de un celeste. Hay cuerpos celestes, como hay cuerpos terrestres. Bueno, si usted se quiere apuntar para ese guardarropa, pues busque en la Biblia cuáles son los requisitos, ¿verdad? Porque eso no se compra con dinero. Eso se compra con fe, con perseverancia, con obediencia. Amén. ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos no se han dormido? Bueno, dice que eran hombres vestidos de blanco que les dijeron, ojo, Dios instruye por medio de ángeles también. Porque les dijeron, porque lo que les van a dar es una instrucción. Obviamente, ángel en el griego traducido a nuestro idioma es mensajero. Por eso, de alguna manera, el que dirige una congregación en Apocalipsis se le llama, escribe al ángel de la iglesia tal. Así que usted ore porque me escriban a mí aquí, ¿verdad? Para su beneficio espiritual. ¿Qué hacen aquí mirando al cielo? En otras palabras, son las intervenciones divinas las que nos detienen en nuestros programas humanos. Repito, son las intervenciones divinas las que nos detienen en nuestros programas humanos, porque el programa humano en ese momentito era quedarse así, en stand-by. Hay muchos cristianos que se quedan así, ¿sí? Hasta que Dios me hable, hasta que Él regrese. Les hubiera dado tortícolis a los pobres. Pero inmediatamente vino la intervención humana. ¿Sabe por qué? Porque, insisto, lo que se iba a fundar tenía un dueño y tiene todavía después de 2000 años un dueño. Su dueño es Cristo y sus emisarios los ángeles. Como después en el recorrido de lo que la Biblia dice y reveló en el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver todos los delegados que Dios tiene para su iglesia. Y la misericordia de Dios, creo yo, debería de ser que cuando alguien se tuerce, a través de intervenciones divinas, pueda ser corregido el camino. Y yo creo que Dios lo hace. Y dice, Galileos. Fíjese que les llama Galileos porque la mayoría eran de Galilea, no eran de Jerusalén. Eran de Galilea porque a Jesús le llamaron el Galileo. Eso quiere decir que estos hombres, este puñado de hombres, no pertenecían a ese lugar. ¿Alguno de ustedes ha emigrado a Estados Unidos alguna vez y ha vivido allá? Levante su mano un tiempo. No sé, ¿quiénes han emigrado a Estados Unidos y han vivido allá? ¿Cómo se siente vivir en un país ajeno? ¿Cómo se siente? Bueno, me imagino que están aquí de vuelta porque no se sintieron bien por allá, o por lo menos porque había un plan de Dios. Amén. Bueno, dije Estados Unidos. ¿Quién ha estado en un país fuera de Guatemala viviendo? Levante su mano. 1, 2, 3, 4. Bueno, ok. No es fácil. Y estos no estaban en su lugar de origen. Fíjese, un Galileo que había vivido con ellos, aunque nació en Belén, pero se fue a esa región, no sabemos por qué. Se los había encampanado para que dejaran su chance. Y se los había llevado a recorrer Palestina con un mensaje novedoso, con un mensaje que a algunos les caía bien y a otros les caía mal, y había muerto por ese mensaje.
Y ahora estos dos hombres les dicen, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? La iglesia solamente debe ver al cielo para que Dios le hable. Pero su función en la tierra es mirar y poner en práctica lo que le dijeron cuando estaba mirando al cielo. Por eso el doctor Ríos tenía un dicho, con la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. Ese es el equilibrio del Hijo de Dios. Con la cabeza en el cielo, pero los pies en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este mismo Jesús, yo le preguntaba al Señor ahí sentado, Señor, ¿por qué no Jesucristo? Porque ya había resucitado. Porque no estaba toda la revelación. Pablo fue el que recibió la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Dice, este mismo Jesús, porque fue la etapa de Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, qué lindo, vendrá otra vez. Yo le puse ahí mi Biblia, porque yo sí escribo en mi Biblia a usted. Esta es la promesa más grande para la iglesia. La promesa más grande para la iglesia no es, te vas a hacer millonario, hermano. Eso cualquiera lo hace, si es buen trabajador. Y goza del favor de Dios. Todos los que han sido millonarios han trabajado hasta 20, 22 horas diarias. Bueno, en el camino algunos se han enfermado y se han muerto, ¿verdad? Pero esa no es la meta. Dios no está levantando ni quiere levantar ministros para enseñarle a los hombres cómo ser millonarios. Eso es un conocimiento demasiado terrestre. Dios está queriendo hacer y poner en la tierra hombres y mujeres que aprendan a conocer todos los principios del reino, porque de eso les habló. Regresemos un ratito, porque en el verso 3 del capítulo 1 dice, después de padecer la muerte se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Usted tiene que tener las pruebas convincentes de que Cristo está vivo, si va a ser discípulo de Cristo. ¿Usted tiene pruebas convincentes de que Él está vivo? Si no, por favor, vaya a cargar en la próxima Semana Santa a un Dios muerto. ¿Tiene usted pruebas de que está vivo? Yo creo que usted esté aquí es prueba de que Él está vivo. Y dice, durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. ¿Qué esperaban los apóstoles? Los apóstoles esperaban la restauración del reino a Israel. Pero Él no les habló de eso, porque sigamos leyendo. Dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó. ¿Sabe que el Cristo resucitado ordenaba? ¿Cómo dice sus versiones? Les mandó. Esta es mucho más enfática. Dice, les ordenó. No se alejen de Jerusalén. Porque lo lógico era que los galileos regresaran a su tierra. Ahí por lo menos la tía les iba a regalar una tortilla con sal. Acuérdense que por 3 años y medio vivían de lo que les daban. Y cuando no les daban, el Señor multiplicaba el pan. Porque yo tengo que suponer que si no tenían, algo hacía Dios. Pero hacía cosas sobrenaturales y naturales, porque en algunas ocasiones se metían a los campos donde había trigo y estaba el grano tostado y se ponían con sus manos a moler el trigo y se lo comían y aparecían los fariseos feos, ¿verdad? ¿Y por qué tus discípulos cortan espigas en sábado? El Señor les da una tremenda enseñanza, porque el hombre, dice, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Bueno, ahí hay un gran abismo de enseñanza, pero no es lo que nos toca ahorita. Pero qué interesante que dice, una vez mientras comía con ellos les ordenó, o sea que resucitado se puede comer, así que el que les gusta las enchiladas. Y está preguntando si en el cielo va a poder comer enchiladas, pues el Señor comía, ya estaba resucitado. ¿Lo ve? Dice, una vez mientras comía con ellos, ya antes se había recetado un pescado asado con miel. ¿Se acuerda? Cuando Pedro dice que medio desnudo se tuvo que tirar al agua cuando lo reconoció.
no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Yo le hubiera preguntado, Señor, ¿me puedes dejar tu tarjeta de crédito? Porque no tengo con qué comer aquí en Jerusalén. No tengo chance, Señor. Y aquí no está cerca el mar de Galilea para que yo pueda pescar. Yo se lo hubiera dicho. ¿Y usted qué le hubiera dicho? Porque él les dijo, quédense, pero no les dijo con qué. ¿Se da cuenta cómo nosotros somos de materialistas? Por eso el que anhela ministerio, lo primero que pregunta en todo mi recorrido es, ¿y ahí cuánto paga usted? Por eso aquí yo creo que nadie le va a interesar pastorear, porque aquí no se paga nada. ¡Gloria a Dios! Bueno, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. ¿Cuándo les había dicho que había una promesa del Padre? ¿Cuánto? Antes de morir, Juan recoge todo lo que les enseñó acerca de la promesa del Padre. ¿Se acuerdan? Juan 14, 15, 16. Que cronológicamente hablando, fueron pocos días antes de morir. O sea que se los acababa de decir. No había pasado 2 meses. Pero les vuelvo a recordar porque si ellos se parecen a nosotros eran bien tuntunes. Cabeza dura. Y les dice, de la cual les he hablado. Eso significa que les habló muchas veces. Era sumamente importante la promesa del Padre. Ojo, para desarrollar, para construir la iglesia de Cristo, es sumamente importante la promesa del Padre. Amén. Si no hay promesa del Padre, si no hay bautismo del Espíritu Santo, si no hay llenura del Espíritu Santo, si no hay dones del Espíritu Santo, si no hay frutos del Espíritu Santo, no construimos la iglesia de Cristo, construimos la iglesia de don Sergio Noriega, o de don Francisco Leal, o de don Carlos Juan, o de don Estuardo Loy, pero no va a ser la iglesia de Cristo. Amén. Dice acá, Juan bautizó con agua. Esto es doctrina, hermano. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Se acuerda usted que los 2 discípulos en el capítulo 24 de Lucas, camino de Emaús, les fueron abiertos los ojos y les fue abierta la mente? ¿Se acuerda usted que los discípulos también recibieron ahí, resucitados recibieron soplo santo? Dice una versión. La tesis que el doctor Ríos nos trasladaba era que hasta ahí sus discípulos nacieron de nuevo. Qué tremendo, ¿verdad? Pero eso fue un poquito antes del bautismo. Eso indica que por lo menos, aunque las experiencias varían, primero naces de nuevo, aunque acto seguido seas bautizado con el Espíritu Santo. Aunque sea casi simultáneo, como les pasó a aquellos que estaban en la casa de Cornelio, que rayados los de la casa de Cornelio, porque eran paganos. Antes de esa reunión, creían en los dioses romanos, porque al fin y al cabo Cornelio era un hombre importante en el ejército romano, y tenían todas tal vez hasta las estatuas ahí, a Ateneo, a no sé quién, Atenea es la cosa, a Apolos, porque los que han ido a Europa saben que las casas de los romanos, especialmente de un hombre como Cornelio, estaba llena de estatuas. Todavía hay unos museos de Estados Unidos aparecen estatuas de fulano, mengano y perencejo, pero que eran los dioses de los romanos. Así que antes de la reunión ellos todavía creían en Zeus. Después de la reunión, mientras Pedro, ungido, lleno del poder del Espíritu, hablaba, les fue revelado quién era Jesús. Y no levantaron las manos.
Ese es el método de los hombres. Porque de alguna manera el pastor, el predicador, quien sea, que necesita saber quién se está convirtiendo, se le convirtió que levante la mano, pero podríamos levantar el pie, ¿va? Como una señal. Lo importante es lo que está pasando adentro. Nos podríamos poner de pie para demostrar que el Señor entró a mi corazón, pero es fórmula humana lo de levanto la mano porque los evangelistas, Dios los bendiga, inundaron este país como toda América Latina, y donde han ido a los misioneros y los evangelistas, lo mejor que pudieron encontrar era levantar la mano, que no está mal pues, pero la gente cree que porque levanta la mano ya nació de nuevo. Eso es solamente el acto externo de lo que internamente ha hecho el Señor. Entonces, qué interesante es darnos cuenta que dice, este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez. Ahora, vuelvo otra vez a los versos anteriores. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. No me vaya a levantar la mano. ¿Quién aquí no ha sido bautizado con el Espíritu Santo? Le digo que no la levante, porque si la quiere levantar está bien. Porque a veces uno se siente, pero si hay gente aquí que no ha sido bautizada con el Espíritu Santo, el plan es que mientras ustedes estén los discipulados de acá, sea bautizado. Amén. Y si usted sabe de un discípulo o de un compañero de discipulado que no ha sido bautizado, oren por él. Impóngale manos. Ministrenlo. Hagamos algo para que sea bautizado con el Espíritu Santo. No que porque nosotros lo hacemos, sino que lo que en algún momento detiene esa administración. Y creamos. Si nuestros hijos no han sido bautizados con el Espíritu Santo, dice, la promesa del Padre es para vosotros. ¿Y qué? ¿Y qué? Y vuestros hijos. ¿Será, hermano, que un niño de 6 años puede ser bautizado con el Espíritu Santo? Sí. Si nace de nuevo, sí. ¿Será que mi hija rebelde de 13, 14 años será bautizada con el Espíritu Santo? Si nace de nuevo, sí. Entonces, ¿cuál va a ser una meta? Porque ¿cuál fue un inicio para la construcción del edificio de Dios? ¿Sabe que Pablo dice que nosotros somos edificio de Dios y que Él es el perito arquitecto de la iglesia? Pero ojo, la piedra angular de ese edificio que la sostiene, que si se quita se cae, es Cristo. La piedra que desecharon los hombres, pero ahora ha venido a ser cabeza de ángulo. Qué lindo, ¿verdad? Por eso, yo que soy ingeniero sé que aquí están los planos. Y como soy dibujante, aprendí a leer planos, pero para hacer casas o edificios. Pero qué misericordia, porque Dios también me ha dado forma de poder encontrar las instrucciones de dónde va la puerta de la iglesia, dónde van las vigas, dónde están las columnas, dónde están los cimientos. Porque si nosotros somos edificio de Dios, dejemos que el perito constructor, que ahora es el Espíritu Santo, sea el que nos edifique. Porque cada uno dice Pedro que somos ¿qué? Piedras vivas, no piedras muertas. Por eso, hermano, cuando vengamos a celebrar, celebremos. Mira, a mí me hubiera gustado verlo a usted cómo celebraba usted en el mundo. ¿Sí? Yo quisiera tener un video. Me imagino que decía ¡ajúa! Con toda la boca. ¿Va? Y como tenía que tomar ese líquido alborotador, ¿sí? Dice la Biblia que es alborotador. Me imagino que usted se alborotaba. Yo lo que he visto este año es que usted ha estado muy sobrio. Porque el bautismo del Espíritu Santo y sus llenuras, sus unciones, nos van a dar del vino bueno. Amén. ¿Cuántos anhelan eso? Amén. Sí, yo lo anhelo con todo mi corazón. El doctor Ríos dijo, el Señor va a venir por una iglesia borracha. Porque la iglesia empezó borracha. Y va a terminar borracha. Pero borracha con el vino del cielo.
No va a salir hoy el hermano Sergio con sus nuevas doctrinas. ¡Qué buena onda usted! Aleluya. Salud. No, con lo de arriba. Vino del cielo. Y dice, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron. Ahí viene el plan humano. Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Esos discípulos eran tuntum, no habían entendido, porque dice antes que resucitaba, les hablaba del reino de Dios. Ahora tenemos que darle un poquito de contexto a lo que pasaba en el corazón de estos hombres, estos apóstoles, como buenos judíos. Toda la revelación antiguo testamentaria apuntaba al reino, a Israel, que podemos llamarle el reino de los cielos. Incluso Jesús lo traía. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Él traía una operación del Padre llamada reino de los cielos, que era establecer a Israel como cabeza de naciones. Era parte del pacto de Abraham. Es parte de aún lo profético del pacto palestino, porque Israel es, dice Romanos, de pacto. Ellos tienen los pactos, ellos tienen la palabra, ellos tienen aquí, tienen allá. Solo nosotros los gentiles, el acebuche silvestre, no teníamos nada, ni nacionalidad, en el aspecto espiritual. Pero qué tremendo es ver que mientras Él les hablaba del reino de Dios, ellos pensaban en restaurar el reino a Israel. Y esa fue la única pregunta. ¿Usted qué pregunta le hubiera hecho al Señor antes de ascender? Señor, ¿tendré mi BMW aquí en la tierra? Otros que ya les había dejado el tren, Señor, me casaré. Yo no sé qué le hubiera preguntado a usted, pero estos, Señor, restablecerás, porque ellos no sabían que se iba a ir. Restablecerás en este tiempo el reino a Israel. En otras palabras, ojo, no les interesaba. Eso lo escribí yo en mi Biblia hoy. No les interesaba, ahí sentadito, el reino de Dios. Y esto es escatológico. Los movimientos cristianos en el mundo, yo los podría resumir a muchos de ellos bajo el término de la teología, el reino ya. El reino ya. Para ellos, el reino ya está. Y por lo tanto hay que tomarlo. Ese reino, utilizan los textos diciendo, solo los valientes lo arrebatan. Se han escrito libros, tú eres un hijo de un rey, vive como un hijo de un rey. Aunque rechinen las tarjetas de crédito. No les interesa el reino de Dios. Nota que desde los inicios de la iglesia, el interés de los que iban a guiar al pueblo era el reino a Israel. El doctor Río lo contaba de una manera muy especial al decir, Pedro ya se sentía el primer ministro. Mateo se sentía el ministro de finanzas, porque había aprendido a contar bien, siendo publicano, la plata. Si usted estudia la personalidad de cada uno de los discípulos, tal vez ahí se armaba el gabinete. Y esperaban que el rey se quedara ahí, porque por 400 años, desde que Malaquías dejó de hablar hasta que el Señor vino a la tierra, esos 400 años los sacerdotes, los sumos sacerdotes se habían vuelto dirigentes políticos. Los que habían, ¿se acuerda usted de aquella famosa estatua de Nabucodonosor? Como es mero largo, le decía el doctor Don Nabuco, que tenía aquellos 3 reinos: cabeza de oro, pecho de plata, las piernas, los muslos eran de bronce, porque los brazos también eran de plata, todo el torso, las piernas de hierro y los pies de una mezcla de hierro y barro cocido. No vamos a hablar de eso. Pero ¿sabe usted que en esos 400 años todo eso se cumplió?
A veces no ubicamos nosotros la profecía bíblica. Pero fue en esos tiempos cuando cayó la cabeza de oro. Después vieron los medopersas, después los griegos y finalmente los romanos, que eran las piernas, porque el quinto imperio está por venir. Las piernas de hierro. Y en las piernas de hierro, en el imperio de las piernas de hierro, nace Jesús. Y esto que estamos viendo ahorita está pasando en los tiempos de las piernas de hierro. Entonces es bien importante darnos cuenta que lo que sucedía era que habían habido falsos mesías, de los cuales incluso los evangelios hablan. Se levantó Judas, no sé quién, pero como no era de Dios, el movimiento se terminó. Todos eran movimientos humanos políticos. Entonces, ¿qué querían los apóstoles? Un movimiento humano. Tal vez ya tenían la revelación clara pero note usted cómo el hombre es tan duro, que a pesar de que tiene la revelación de un Cristo resucitado, todavía les interesaba lo de la tierra. ¿Qué te interesa, tierra? ¿Te interesa lo de la tierra? ¿Cuándo restaurarás el reino a Israel? ¿Te atrae el reino hoy? ¿O te atrae las enseñanzas del reino de Dios que ahora está metido en tu corazón? Porque la forma como Dios reina es reinando en tu corazón. Pero si Él reina en tu corazón, por medio del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a ir caminando por el camino correcto. Pero que si no es así, serán los programas humanos. Yo no voy a hacer largo. Pero veamos otra vez el verso 14. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. ¿Será que nosotros vamos a tener experiencias sobrenaturales para andar en el mismo espíritu? Porque humanamente, niño, la fórmula concisa para dirigir esta iglesia. Esto se debe hacer así. Esto se debe hacer así. Ay, es que esto yo no estoy acostumbrado a cómo se está haciendo ahora. Pero la sobrenaturalidad les indicó a ellos que primero tenían que estar en un mismo espíritu. Y nosotros debemos orar para andar en el mismo espíritu. Porque si no andamos en un mismo espíritu, se va a notar. Ahora somos poquitos. Oramos por eso. Que el Señor nos permita. Porque, mire, yo recordaba porque cuando me despierto temprano no me dejan dormir. A veces, no sé, estoy medio dormido, medio despierto. Tengo que discernir muchas veces qué está pasando por ahí. Pero realmente, hoy me recordaban que Dios puso espíritu de Moisés en los 70, que lo ayudaron, cuando el pueblo creció. Pero fue Dios el que puso espíritu de Moisés para que caminaran. ¿Sabe cómo era? Yo se lo decía a unos hermanos el viernes. Si Dios me ha puesto a mí a guiar este grupo, sé que Dios va a poner el mismo espíritu en Francisco, para que los que hablen con Francisco sea como que hablan conmigo. Igual en Estuardo, igual en Carlos, y en aquellos que Dios va a levantar acá para hacer el trabajo. Pero es Dios. Yo no le puedo decir a Francisco, mira vos, Francisco. Y es más, la versión dice, de lo que había en Moisés, no era su espíritu humano, sino que era lo que había de Dios en Moisés, pero fue una operación de Dios para el pueblo. También oremos por eso. Porque dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y los hermanos de Jesús y su madre María. ¿Por aquellos días? ¿Por aquellos días de qué?
Por aquellos días que estaban reunidos en un mismo espíritu, orando. Así que, mucho ojo, si no estamos en un mismo espíritu, y Dios nos mueve a la oración, ya sean los discipulados, ya sea en grupo, como el Señor lo vaya mostrando, dudemos que Dios vaya a levantar voz de Él. Clara. Porque por aquellos días, Pedro se puso en pie. Ahora, ¿usted cree que Pedro, por su personalidad, es que se puso en pie? ¿O hubo algo que lo levantó? Tuvo que haber habido algo. Se puso en pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas. Ahora, yo le pregunto una cosa. ¿Será que los 14 que más o menos vimos, que pudieron haber sido 15, no me voy a pelear por eso, fueron a invitar a los otros? Lo llevaron en su tratadito. ¿Qué cree usted que pasó? ¿Usted se ha puesto a pensar qué pasó? ¿Sabe qué pienso yo? No me pido el verso. Que ellos estaban orando y algo pasaba en esa casa que empezó a traerlos a los otros espontáneamente. Yo espero que aquí pase algo que haga que los vecinos, que haga que los que forman el área cercana digan: vamos a ver qué está pasando ahí ustedes. ¿O cómo cree usted que llegaron los 120? ¿Los llevarían ángeles? ¿Cree usted que dejaban la oración para irlos a traer? No sé. ¿Qué piensa? Pero creo entender que, porque fue en poco tiempo. Porque después de que él ascendió, ¿cuántos días pasaron para que el Espíritu Santo descendiera? 10. Acuérdense que en la Pascua murió Cristo, la fiesta de la Pascua. 40 días exactos después se celebraba la fiesta de Pentecostés. Perdón, 50 días. Después se celebraba la Pascua de Pentecostés. ¿Y cuántos días estuvo el Señor resucitado vivo hablando con ellos? 40. 50 menos 40, ¿cuánto es? 10 días, que es número de prueba total. Para muchos de nosotros, la prueba total aquí fue un año. Pues eso es lo que esperamos todos, ¿verdad? Gloria a Dios. Vaya, pero en esos 10 días que estaban orando, yo creo que el Espíritu movió a los que tenían espíritu. Y se juntaron 120. ¿Se da cuenta usted que no es válido formar una congregación y yendo a traer a la gente? Mira, venite conmigo porque yo te pongo de anciano vos. Vos me hacías falta. Métodos humanos. A vos te estaba esperando. Dios me habló de ti. Métodos humanos para crecer. Métodos humanos para mover masas. Métodos humanos para hacer sentir bien a la gente. Eso no fue el método de Dios. El método de Dios fue que el Espíritu llevó, lo dice después de los contextos. Solo crecía la palabra y el número de discípulos aumentaba. Ora usted para que en este lugar crezca la palabra. También es algo que viene de Dios y de los vasos que se dejan usar. Pedro se puso en pie en medio de los creyentes, que eran un grupo de 120 personas, y les dijo: hermanos. Es válido llamarlos hermanos. Porque Pedro, la primera vez que se reunió con ellos, dijo hermanos. Pero mejor que nos aprendemos el nombre, ¿verdad? Hermano Juan, hermano Pedro. Yo iba a decir hermano Sol y hermana Luna, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Bueno, dice, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la Escritura. Ahí por primera vez. Nosotros le ponemos mucha atención al primer sermón de Pedro, pero ese no es el primer sermón es este. Las Biblias nos ponen ahí el primer sermón de Pedro, más adelantito. Pero el primer sermón fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero fue para la casa. Amén. Dice: hermanos, tenía que cumplirse la Escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Una preocupación era el área descubierta, ¿verdad?
Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno, ahí cayó de cabeza, se reventó, dice, se reventó y se salieron las vísceras. Qué dramático, ¿verdad? Qué claro. Todos en Jerusalén se enteraron de ello. Así que aquel terreno fue llamado Acéldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Porque en el libro de los Salmos, mire qué revelación la que tenía Pedro. No era conocimiento del Antiguo Testamento, era revelación de que lo que se escribió en ese salmo que va a citar era lo que había pasado. Continuó Pedro, está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. ¿Nota usted que lo que le pasó a Judas había sido predicho en el libro de los Salmos, por lo menos 1000 años atrás? Y se cumplió exactamente. Es para dar gloria a Dios. Porque si lo que se dijo antes se ha cumplido, lo que todavía está por cumplirse, ¿qué va a pasar? Si lo dijo Dios, se va a cumplir. Gloria a Dios. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección. Uno de los que nos acompañan todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. Desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que propusieron a dos, José llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Qué bonito que a uno lo apoden el Justo, ¿verdad? Algunos los apodan Judas. Y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos. Mire qué lindo es. La iglesia se estaba empezando ¿a qué? A formar. Y ellos no confiaban en sus criterios humanos. ¿Se da cuenta usted que generalmente el ministro que te hace una obra llama por afinidad a las personas? Vos me caes bien, vos. Vos como nos diste las sillas, venite conmigo, aquí cerca. A ver si me das algo a mí también. Afinidades humanas, intereses humanos. Pero ellos dependieron de Dios en la elección, que proféticamente tenían que cubrir. Y dice, tú que conoces el corazón de todos. ¿Ustedes creen que Dios conoce el corazón aquí de todos? Él conoce todas nuestras intenciones, hermano. Todas. Amén. Entonces, recurrieron al que conocía el corazón de todos. Así oraron. Muéstranos a cuál de estos dos has elegido. Yo no veo oraciones así cuando hay que elegir personas para trabajar en la obra. Para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. ¿Se da cuenta que la función apostólica es importante? Lo primero que se organizó fue los que por naturaleza cubren áreas. Entonces la pregunta del millón es, hermano Sergio, ¿y quién nos cubre a nosotros? ¿Verdad que sí? No se preocupe. Cristo nos está cubriendo a nosotros. Porque Él es la cobertura de los apóstoles. Pero ojo, nosotros no podemos desarrollarnos como una congregación sin una función apostólica. Y entonces, ¿qué hacemos? Esperar los momentos de Dios. Fue tan lindo y tal vez es primera vez que lo digo en general. Se lo he dicho a varios amigos y extraños. Pero para mí fue una revelación ese mes que me quedé esperando qué quería Dios hacer con nosotros. Y me puse a leer el libro Comentarios a la luz de la palabra, del fundador del IM, el doctor Otoriel Ríos Paredes. Y el libro Dios me habló ante esa inquietud que yo también tenía. Y Dios me dijo,
El libro fue escrito en el 77. ¿Ya te fijaste en él? Que mi siervo ya tenía la revelación de los 5 ministerios. Por lo tanto, la función apostólica ya la conocía, por revelación, porque ya está explicada. Ese libro lo hizo un periodista. Ahorita sabe lo que son los periodistas de preguntones. Y le dio un montón de preguntas al doctor, y las respuestas son las que forman el libro, comentarios a la luz de la palabra. Por ahí se ven los 5 ministerios desglosados. 77. Y entonces me hizo la pregunta el Señor: ¿y por qué no salió corriendo a buscar un apóstol si lo necesitaba? Y dije, no, es cierto. Y entonces conté, ¿verdad? Hasta en el 82 el IM tuvo apóstol. 9, vamos a ver, 77 al 82. 77. No, 73 fue el libro. Estoy mal, 73. 9 años después, donde ya se predicaba de apóstoles y profetas, y por supuesto los demás ministerios, el IM tuvo apóstol. ¿Qué enseñanza me dio el Señor? A mí, Sergio Noriega. Tal vez le sirve. Que no hay que correr. Porque en correr uno puede equivocar. Pero tomó su tiempo, ¿verdad? Entonces yo quiero que usted tenga el sentir y el orar, porque el tiempo de Dios nos muestre, ¿verdad? Pero otra pregunta que esa ya me la hice yo, ¿no? Señor, ¿quiere decir que Él no tenía una cobertura en la tierra? ¿Y por qué tú lo bendecías? Porque se va a preguntar, ¿verdad? ¿Y por qué crecía? Porque indudablemente el Señor lo cubría, y el que lo respaldaba era el Señor. Porque ahora, ojo, se puede predicar que el que no tiene una cobertura visible, le va a caer esto y le va a venir aquello y más allá. Por eso hay que conocer nuestros orígenes. Si eso hubiera sido así, si eso fuera verdad, esos 9 años el doctor no hubiera prosperado. Y ojo, porque desde el 63, cuando le revelaron ese libro, ya él era un ministerio muy fuerte. Y no era ni por el doctor, ni por su equipo, era por Cristo, que tenía un plan para él. Y en su momento, a pesar de que él mismo se echó para atrás, porque no quería él llamarse apóstol por él mismo, los que conocen la historia saben que Dios se lo confirmó de muchas formas. Tampoco estoy predicando que yo voy a ser el apóstol de esto, ¿ok? Por si acaso su mente rápida, sí, porque hay rápidos y rápidas. Como no me estarán diciendo ahora. No, yo no estoy predicando eso. Pero yo no puedo dejar de creer en lo que he creído. Yo no le voy a empezar a hablar a usted en contra de la cobertura, ni de los ministerios apostólicos. Dios me guarde de eso. Pero quiero que juntamente conmigo tenga paciencia. Dios nos mostrará con quiénes tener comunión. Y me ha ido mostrando. ¿Vale? Bueno. ¿Sabe por qué es importante? Porque yo no me quiero pasar. Yo me hubiera podido saltar eso. Pero no lo podemos saltar, porque eso fue lo primero que pasó en aquellos que 10 días después de que el Señor se fue, necesitaban cubrir un área. Amén. Claro, hay tesis, y tesis, y tesis. Muchos dicen, el doctor Ríos me cubre. Sigue el sonido haciendo... Está orando, ¿verdad? Señor, danos buen sonido. Pero indudablemente hay una palabra que a nosotros nos bendice y nos cubre y que Dios utilizó a este varón. Pero no podemos decir que Él nos cubre, porque Dios siempre ha levantado. Si no, el Señor no hubiera levantado otros apóstoles después del apóstol Pablo. Pero estamos inmersos en un tiempo
en los que hay demasiados que no son. Tenemos que tener ojos. Que sea parte de nuestra oración. No importa el tiempo. Yo por eso le cuento esto, hermanos, porque no me lo estoy sacando de la manga. Es sencillamente lo que pasó en nuestros inicios. Y dicho sea de paso, yo creo que este movimiento va en función de esos inicios, que no eran los inicios de un hombre. Yo creo que solo fue un hombre que se atrevió a seguir lo que la Biblia decía. Por eso es que uno de los eslogans de los inicios del IN fue por un evangelio como al principio. Y aunque algunos dicen que eso ya no está vigente, yo creo que sí está vigente, porque nosotros tenemos que buscar un evangelio como al principio. No podemos perder de vista los principios. El que perdió de vista su principio no va a encontrar su final. Lo vuelvo a repetir. El que dejó o perdió de vista sus principios no va a encontrar su final. Porque en Dios todos son ciclos. Bueno, lo dejo aquí, ¿verdad? Porque ya nos pasamos. ¿Por qué no se pone de pie? ¿Por qué no levanta sus manos en gratitud? Vamos a aprovechar para ministrar Santa Cena hoy, como un día especial. Pero yo le voy a pedir a usted que levante sus manos, en gratitud a su Señor. Que extienda su corazón y le pida al Señor su guianza, su intervención divina, su revelación, su iluminación para cada paso que como congregación Él nos va a permitir dar. Señor, hemos aquí necesitados de tu guianza como los discípulos, como tus hermanos, como las mujeres que tú permitiste que formaran parte de la primera congregación que por 10 días buscaron que en ellos se cumpliera tu plan y no el de ellos. De la misma manera, Señor, como tú trajiste al Espíritu Santo la promesa del Padre, como lo prometiste, nosotros te suplicamos que la presencia tuya y el poder de tu Santo Espíritu esté en nosotros desde hoy hasta el tiempo que tú nos levantes o hasta el tiempo que nos lleves contigo. Señor, queremos dar los pasos que tú quieras dar. Líbranos, Señor, de los planes humanos. Líbranos de las buenas intenciones. Líbranos, Señor, de los buenos programas humanos. Y revélanos en un mismo espíritu, teniendo el mismo sentir, en el vínculo de la paz, lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a abrir los ojos espirituales y ver al cielo lo que tenemos que encontrar allá, para tener los pies firmes en la tierra, lo que tenemos que hacer aquí.